Carlos Jiménez, un hombre sencillo de 30 y tantos años, trabajaba en el supermercado Mercado Central como encargado de la sección de frutas y verduras. Era conocido por su amabilidad y su disposición para ayudar a cualquiera que lo necesitara. Aunque su vida no era fácil, siempre encontraba razones para sonreír. Su jefe, el gerente Eduardo Torres, era todo lo contrario. Un hombre estricto y con poca paciencia, se preocupaba más por los márgenes de ganancia que por el bienestar de los empleados o los clientes. Carlos sabía que Eduardo lo observaba con recelo, pensando que su actitud amable era una pérdida de tiempo. Aquel martes por la mañana, mientras Carlos organizaba las naranjas en la sección de frutas, notó a una anciana que caminaba con dificultad entre los pasillos. Vestía ropa modesta y cargaba una pequeña lista de compras en sus manos temblorosas. Sus movimientos eran lentos, y su expresión reflejaba cansancio. ¿Puedo ayudarla en algo, señora?, preguntó Carlos con una sonrisa cálida, dejando lo que estaba haciendo para acercarse a ella. La anciana lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Oh, hijo, gracias. Estoy buscando arroz y algunos frijoles, pero no sé si puedo llevar todo», respondió con voz débil. Carlos notó que la mujer parecía tener dificultades para cargar incluso la pequeña canasta que llevaba. Sin dudarlo, tomó la lista de compras y comenzó a buscar los productos por ella, asegurándose de elegir los más económicos. Cuando terminaron de llenar la canasta, la anciana, que se presentó como doña Rosario, se dirigió con Carlos a la caja. Allí, ella comenzó a sacar unas pocas monedas de su monedero. Al ver esto, Carlos sintió un nudo en el estómago. Sabía que lo que llevaba en la canasta no era suficiente para cubrir todas sus necesidades. «Doña Rosario, espere un momento. Permítame ayudarla con esto», dijo, sacando dinero de su propio bolsillo para cubrir la diferencia. La anciana intentó rechazar su ayuda. «No puedo aceptar esto, hijo. Tú también trabajas duro por tu dinero. No se preocupe, doña Rosario. Hoy quiero hacer algo bueno por alguien. Solo prométame que cuidará su salud y se alimentará bien», respondió Carlos con una sonrisa. La anciana, con lágrimas en los ojos, aceptó la ayuda y se despidió de Carlos con un abrazo. «Gracias, muchacho. Dios te bendiga». Lo que Carlos no sabía era que Eduardo, el gerente, había presenciado toda la escena desde su oficina en el segundo piso, observando a través de las cámaras de seguridad. Aunque no dijo nada en el momento, su expresión mostraba desaprobación. Esa noche, mientras regresaba a casa, Carlos reflexionó sobre lo ocurrido. Aunque sabía que algunos podían considerar su gesto innecesario, para él era un recordatorio de que un pequeño acto de bondad podía marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Al día siguiente, Carlos llegó al supermercado como de costumbre, saludando con una sonrisa a sus compañeros y comenzando su trabajo en la sección de frutas y verduras. Mientras colocaba manzanas en los estantes, escuchó su nombre a través del altavoz del supermercado. «Carlos Jiménez, por favor diríjase a la oficina del gerente». Un pequeño nudo se formó en su estómago. Aunque siempre había hecho su trabajo con dedicación, sabía que Eduardo no era de los que llamaban a sus empleados para felicitarlos. Carlos se limpió las manos en su delantal y caminó hacia las escaleras que llevaban a la oficina en el segundo piso. Al entrar, encontró a Eduardo sentado detrás de su escritorio, con una expresión seria. Los estantes de la oficina estaban llenos de papeles y carpetas, reflejando la personalidad meticulosa del gerente. «Carlos, siéntate», dijo Eduardo, señalando una silla frente a su escritorio. Carlos obedeció, tratando de mantener la calma. «He estado observando tu comportamiento, y no puedo decir que esté del todo de acuerdo con lo que hiciste ayer con esa clienta», comenzó Eduardo, cruzando los brazos. Carlos lo miró con desconcierto. «Se refiere a doña Rosario, ¿verdad? Solo intentaba ayudarla. No creo que eso sea un problema». Eduardo dejó escapar un suspiro, como si estuviera frustrado. «Carlos, no somos una organización benéfica. Nuestro trabajo es vender productos, no regalar dinero o perder tiempo ayudando a clientes que no pueden pagar. Tu trabajo es asegurarte de que los estantes estén llenos y los productos se vendan, no jugar al héroe». Carlos sintió que su pecho se apretaba. Aunque entendía la perspectiva de Eduardo, no podía compartirla. «Con todo respeto, señor Torres, creo que nuestro trabajo también es tratar a las personas con humanidad. Si alguien necesita ayuda y puedo brindársela, no voy a dudar en hacerlo». Eduardo lo miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. «Tal vez creas que eso es lo correcto, pero aquí se trabaja bajo mis reglas. Solo te lo advierto, deja de involucrarte en asuntos que no son de tu competencia». La conversación con Eduardo dejó a Carlos inquieto, pero no desmotivado.
Sabía que lo que había hecho por doña Rosario era lo correcto, y no planeaba cambiar su manera de actuar por miedo a las críticas. Cuando regresó al área de frutas y verduras, algunos de sus compañeros se acercaron a preguntarle qué había sucedido. ¿Qué quería el jefe esta vez?, preguntó Claudia, una cajera que llevaba años trabajando en el supermercado. Me regañó por ayudar a una clienta ayer. Según él, no es parte de mi trabajo, respondió Carlos, tratando de restarle importancia. Claudia negó con la cabeza. No me sorprende. Eduardo solo piensa en números, pero lo que hiciste estuvo bien, Carlos. Todos lo sabemos. Otros compañeros también expresaron su apoyo, y algunos incluso compartieron historias similares de momentos en los que habían querido ayudar a un cliente, pero se habían contenido por temor a las represalias de Eduardo. Es por eso que este lugar necesita más personas como tú, Carlos. Si nadie se preocupa por los demás, ¿qué queda?, dijo Javier, un reponedor que trabajaba en el turno nocturno. El respaldo de sus compañeros reforzó la determinación de Carlos. Aunque Eduardo no lo entendiera, sabía que estaba marcando una diferencia, no solo para los clientes, sino también para quienes trabajaban a su lado. Un par de días después, mientras Carlos organizaba un nuevo lote de naranjas, notó que doña Rosario había regresado al supermercado. Esta vez, traía consigo un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Al verla, Carlos se acercó con una sonrisa. Doña Rosario, me alegra verla de nuevo. ¿Cómo está? La anciana le devolvió la sonrisa, aunque sus ojos mostraban una emoción que Carlos no podía descifrar. Estoy bien, hijo, gracias a ti. Pero no vine solo a comprar esta vez. Quiero darte algo. Doña Rosario le entregó el paquete con manos temblorosas. Carlos lo tomó, sorprendido. No era necesario, doña Rosario. Ayudarla fue suficiente. Lo sé, pero quiero que tengas esto. Es algo especial para mí, y creo que tú lo mereces. Carlos abrió el paquete con cuidado y encontró dentro una pequeña figura tallada en madera, que representaba a un hombre sosteniendo una canasta de frutas. Era una pieza sencilla, pero hermosa, que reflejaba dedicación y esfuerzo. Lo hice hace años, cuando tenía más fuerza en las manos. Quiero que lo tengas como agradecimiento por lo que hiciste por mí, dijo doña Rosario. Carlos sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Aunque el gesto era simple, significaba más de lo que podía expresar. Gracias, doña Rosario. Prometo cuidarlo siempre. Lo que Carlos no sabía era que Eduardo, una vez más, estaba observando desde la distancia. Esta vez, sin embargo, su expresión no era de desaprobación, sino de algo más cercano a la curiosidad. Aunque no lo admitiera, las acciones de Carlos empezaban a hacerle cuestionar sus propias creencias. Al día siguiente, Eduardo llamó nuevamente a Carlos a su oficina. Esta vez, sin altavoces ni interrupciones. Carlos, aún cargando la pequeña figura de madera que doña Rosario le había regalado, subió con una mezcla de inquietud y curiosidad. Tocó la puerta y esperó. Adelante, dijo Eduardo con voz firme. Al entrar, Carlos notó que la expresión de su jefe era menos severa que en la reunión anterior, aunque su postura seguía rígida. Siéntate, Carlos, dijo Eduardo, señalando la misma silla frente a su escritorio. Carlos se acomodó, dejando la figura tallada sobre su regazo, sin intención de esconderla. Quiero hablar contigo sobre lo que pasó ayer con esa clienta, doña Rosario, ¿verdad?, comenzó Eduardo. Carlos asintió, preparándose para una reprimenda. Mira, entiendo que para ti esto pueda parecer algo noble. Pero desde mi perspectiva, estás rompiendo la dinámica del negocio. No podemos permitirnos que los empleados actúen fuera de su rol, continuó Eduardo, su tono más controlado que la última vez. Carlos, sintiendo que debía defender su postura, se inclinó hacia adelante. Señor Torres, no creo que ayudar a una persona que lo necesita sea romper la dinámica del negocio. Creo que es demostrar que este supermercado no es solo un lugar para vender, sino para conectar con la comunidad. Eduardo lo miró con una mezcla de escepticismo y algo que parecía ser una chispa de admiración. ¿Y qué pasa si otros empleados comienzan a hacer lo mismo? ¿Dónde trazamos la línea?, preguntó Eduardo, intentando mantener su posición. Si todos comenzamos a preocuparnos un poco más por las personas, tal vez este lugar se convierta en algo más que un simple supermercado. Tal vez se convierta en un lugar donde la gente quiera regresar, no solo por los productos, sino por cómo se siente aquí. Eduardo permaneció en silencio por unos segundos, mirando la figura de madera que Carlos sostenía en sus manos. ¿Qué es eso?, preguntó, señalándola con la barbilla. Es un regalo de doña Rosario. Ella lo talló y me lo dio como agradecimiento. Para mí,
Significa mucho más que un simple gesto, respondió Carlos, sosteniéndolo con cuidado. El rostro de Eduardo se suavizó por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. Puedes volver al trabajo. Y Carlos, ten cuidado con lo que haces. No todos los días voy a ser tan comprensivo. Carlos se levantó, agradeciendo la oportunidad de explicar su punto de vista, aunque sabía que no había convencido del todo a su jefe. A medida que pasaban los días, el gesto de Carlos hacia doña Rosario comenzó a resonar entre sus compañeros. Algunos empleados, inspirados por su actitud, empezaron a interactuar más con los clientes, ofreciendo ayuda más allá de lo habitual. Claudia, la cajera, comenzó a aprender los nombres de los clientes regulares y a saludarlos con entusiasmo. Javier, el reponedor nocturno, comenzó a colocar notas amigables en los estantes, indicando los mejores productos del día. El ambiente del supermercado comenzó a cambiar lentamente, aunque Eduardo lo notaba con cautela. Están perdiendo tiempo en cosas que no generan ganancias, murmuraba para sí mismo mientras revisaba las cámaras de seguridad. Sin embargo, algo lo hacía dudar. Las ventas comenzaron a mostrar un ligero aumento, y los clientes empezaron a dejar comentarios positivos en las redes sociales del supermercado. Me encanta ir a Mercado Central. Los empleados siempre son amables y se preocupan por nosotros, decía una de las publicaciones más recientes. Eduardo no podía ignorar los números. Aunque seguía siendo escéptico, decidió observar más de cerca las acciones de Carlos y sus compañeros. Parte 3. El regreso de doña Rosario. Una semana después, doña Rosario volvió al supermercado, esta vez acompañada de su nieto, un joven llamado Luis que vestía un uniforme de trabajo sencillo. Carlos estaba organizando un lote de plátanos cuando la vio entrar y se acercó de inmediato. Doña Rosario. ¡Qué alegría verla de nuevo! ¿Cómo está? Muy bien, hijo. Esta vez vine con mi nieto Luis. Quería presentártelo y agradecerte nuevamente por lo que hiciste por mí. Luis, un joven de unos 20 años, extendió la mano hacia Carlos con una sonrisa. Gracias por ayudar a mi abuela, señor. Ella siempre habla de usted y de cómo le devolvió la esperanza. Carlos se sintió halagado, pero también un poco abrumado por la atención. Solo hice lo que creí correcto. ¿Cómo va todo en casa, doña Rosario? Mejor, gracias a ti. Luis me ha estado ayudando mucho, y por primera vez en mucho tiempo, me siento tranquila. Mientras conversaban, Eduardo los observaba desde la distancia, esta vez sin la mirada de desaprobación habitual. Había algo en la interacción que lo hacía cuestionar sus propias prioridades. Más tarde, Eduardo llamó a Carlos a su oficina nuevamente. ¿Qué voy a hacer contigo, Carlos? Dijo, dejando escapar un suspiro. ¿Qué quiere decir, señor Torres? Preguntó Carlos, confundido. Parece que tu actitud está cambiando más cosas aquí de las que pensé. Aún no estoy seguro de qué significa eso para el negocio, pero no puedo negar que algo está pasando. Carlos sonrió, sabiendo que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a sembrar una semilla de cambio incluso en su jefe. El ambiente en Mercado Central seguía transformándose, y no solo los empleados lo notaban. Los clientes habituales comenzaban a comentar la diferencia en el trato que recibían. Doña Rosario, quien ahora visitaba el supermercado con más frecuencia, se convirtió en una especie de embajadora informal, contando a otros clientes sobre la amabilidad de Carlos y sus compañeros. Un día, mientras Carlos organizaba un nuevo lote de fresas, una mujer de mediana edad se le acercó con una sonrisa. ¿Eres Carlos?, preguntó, sosteniendo una pequeña canasta. Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla?, respondió Carlos, deteniendo lo que hacía. No necesito ayuda, pero quería agradecerte. Mi madre, Rosario, me contó cómo la ayudaste hace unas semanas. Desde entonces, no deja de hablar de este lugar y de lo bien que la tratan. Eso significa mucho para nuestra familia. Carlos, conmovido, respondió con modestia. Gracias por sus palabras. Para mí, ayudar es lo correcto. Me alegra saber que su madre está bien. La mujer asintió y continuó haciendo sus compras, dejando a Carlos con una sensación de satisfacción que superaba cualquier otra cosa. Los comentarios positivos no se limitaban a Rosario y su familia. Otros clientes comenzaron a notar pequeños cambios, empleados que lo saludaban por su nombre, recomendaciones personalizadas y un ambiente más acogedor. El supermercado, que antes era solo un lugar para hacer compras rápidas, se estaba convirtiendo en un punto de encuentro para la comunidad. Sin embargo, no todos estaban contentos con los cambios. Eduardo, aunque había notado el aumento en las ventas y la buena reputación que el supermercado estaba ganando, seguía sintiendo una resistencia interna. Para él,
el éxito de un negocio debía medirse en números, no en emociones. Un día, mientras Carlos y Javier reponían productos en los estantes, Eduardo apareció con una lista en la mano y una expresión seria. «Carlos, quiero hablar contigo», dijo, llamando la atención de ambos. Carlos dejó lo que estaba haciendo y siguió a Eduardo hacia la oficina. Al entrar, notó que sobre el escritorio había varios informes de ventas y comentarios de clientes. «Carlos, he estado observando cómo trabajas y, aunque no estoy completamente de acuerdo con tus métodos, tengo que admitir que algo estás haciendo bien. Las ventas han aumentado, y los clientes parecen más contentos que nunca». Carlos, sorprendido por el reconocimiento, esperó a que Eduardo continuara. «Pero hay algo que no puedo ignorar. Algunos empleados me han dicho que sienten que estás desviando su atención de sus tareas. Se supone que deben enfocarse en el trabajo, no en conversaciones innecesarias con los clientes». Carlos entendió que Eduardo estaba buscando un equilibrio entre su enfoque humanista y la eficiencia operativa. «Señor Torres, entiendo sus preocupaciones, pero creo que estos cambios no son solo beneficiosos para los clientes, sino también para el equipo. Cuando los empleados sienten que pueden conectar con los clientes, su trabajo se vuelve más significativo». Eduardo dejó escapar un suspiro, claramente dividido entre su forma tradicional de dirigir el negocio y los resultados que estaba viendo. «Bien, Carlos. Tienes razón en algo, los resultados están ahí. Pero si esto se sale de control, no dudaré en tomar medidas». Carlos asintió, sabiendo que esta era una oportunidad para demostrar que su enfoque podía ser sostenible y beneficioso a largo plazo. Esa noche, mientras reflexionaba sobre su conversación con Eduardo, Carlos tuvo una idea. Decidió proponer algo que podría ayudar a equilibrar las expectativas de su jefe con la visión que él tenía para el supermercado. A la mañana siguiente, se presentó en la oficina de Eduardo con un plan escrito. «Señor Torres, tengo una propuesta. ¿Podemos implementar un programa llamado Cliente del Día? Cada día, un cliente será seleccionado al azar para recibir un trato especial, como un pequeño descuento o un paquete de regalo. Esto no solo fortalecerá nuestra relación con los clientes, sino que también motivará a los empleados a participar en algo positivo». Eduardo leyó el plan con atención, frunciendo el ceño al principio, pero luego relajándose. «Es interesante, Carlos. Si logramos mantener esto bajo control y sin afectar la productividad, estoy dispuesto a probarlo. Pero dependerá de ti asegurarte de que funcione». Carlos sonrió, sintiendo que había dado un paso importante. «Gracias, señor Torres. Le prometo que no se arrepentirá». El programa comenzó al día siguiente, y el primer cliente del día fue, para sorpresa de muchos, doña Rosario. Cuando los empleados la sorprendieron con un ramo de flores y una pequeña tarjeta, la anciana no pudo contener las lágrimas. «Nunca pensé que algo así me pasaría a mí. Este lugar es especial», dijo, agradeciendo a todos. El impacto fue inmediato. Otros clientes comenzaron a preguntar cómo podían participar, y los empleados se sintieron motivados por la energía positiva que el programa generaba. Eduardo, aunque aún no completamente convencido, no pudo evitar notar que el programa estaba funcionando. Las ventas seguían aumentando, y las reseñas en línea eran más positivas que nunca. Poco a poco, comenzó a cuestionar si su resistencia a los cambios era realmente necesaria. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió que tal vez había algo que aprender de Carlos y su manera de trabajar. El programa Cliente del Día había generado un impacto que ni siquiera Carlos había anticipado. Cada día, los clientes esperaban con entusiasmo el anuncio, mientras los empleados mostraban un nivel de compromiso y entusiasmo sin precedentes. Sin embargo, Eduardo Torres, aunque impresionado por los resultados, seguía enfrentando un conflicto interno. Una tarde, mientras revisaba los informes semanales en su oficina, Eduardo notó algo que lo dejó pensativo. Las ventas no solo habían aumentado, sino que los costos operativos habían disminuido ligeramente. Esto se debía a que los empleados, inspirados por el nuevo ambiente, tomaban menos licencias y mostraban más eficiencia en sus tareas. Sin embargo, lo que realmente lo impactó fueron los comentarios de los clientes. Uno en particular llamó su atención. Desde que Carlos empezó a implementar estos cambios, este lugar se siente como más que un supermercado. Es un espacio donde realmente se preocupan por nosotros. Gracias a todos por su esfuerzo y amabilidad. Eduardo dejó el informe sobre su escritorio y miró por la ventana que daba al piso principal. Desde su oficina, podía ver a Carlos ayudando a una clienta mayor con su carrito mientras ella sonreía agradecida. Por primera vez, Eduardo comenzó a cuestionar si su enfoque frío y calculador hacia la gestión del negocio era realmente el mejor. Esa noche,
Cuando Eduardo estaba a punto de cerrar su oficina, escuchó un leve golpe en la puerta. «Adelante», dijo, un poco cansado. Para su sorpresa, era doña Rosario. Llevaba un paquete pequeño envuelto en papel marrón y una sonrisa cálida en el rostro. «Disculpe, señor Torres. Sé que está ocupado, pero quería entregarle esto personalmente». Eduardo, desconcertado, la invitó a sentarse. «¿Qué es esto?», preguntó, sosteniendo el paquete. «Es algo que hice para usted. Mi nieto Luis me ayudó con los detalles. Quería agradecerle por permitir que personas como Carlos sigan haciendo cosas buenas aquí. Usted puede no verlo ahora, pero su apoyo también es importante». Eduardo abrió el paquete y encontró otra figura tallada en madera, similar a la que doña Rosario le había dado a Carlos. Esta, sin embargo, representaba a un hombre con las manos extendidas, sosteniendo un pequeño supermercado. «Esto es increíble. No sé qué decir», admitió Eduardo, sintiendo una mezcla de gratitud y culpa. «Solo quiero que recuerde que a veces, las cosas más valiosas no se miden en números. Se miden en cómo hacemos sentir a las personas», dijo Rosario, antes de despedirse. Eduardo se quedó solo en su oficina, mirando la figura de madera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había algo que necesitaba cambiar en él mismo. Al día siguiente, Eduardo llamó a Carlos a su oficina, pero esta vez el tono de la conversación fue completamente diferente. «Carlos, quiero decirte algo», comenzó Eduardo, mientras Carlos tomaba asiento. «He estado observando lo que has hecho aquí. Aunque al principio no estaba de acuerdo, no puedo negar que has tenido un impacto positivo, no solo en los clientes, sino también en el equipo». Carlos lo escuchó con atención, sin saber exactamente a dónde quería llegar. «Quiero ser honesto contigo. Siempre he creído que los números lo son todo en un negocio. Pero lo que has demostrado es que cuando tratamos a las personas con respeto y empatía, los resultados llegan por sí solos. Por eso, quiero agradecerte por enseñarme algo que nunca aprendí en mis años de gestión». Carlos, sorprendido por las palabras de Eduardo, sonrió con humildad. «Gracias, señor Torres. Pero esto no es solo mi logro. Es algo que todos aquí han construido juntos». Eduardo asintió, reconociendo la verdad en las palabras de Carlos. «Es cierto. Y por eso, quiero proponerte algo. Me gustaría que asumieras un rol más destacado en la gestión del supermercado. No solo como empleado, sino como alguien que pueda ayudar a liderar los cambios que necesitamos». Carlos quedó atónito. Aunque siempre había trabajado duro, nunca imaginó que Eduardo llegaría a confiar en él de esa manera. «Sería un honor, señor Torres. Prometo que no lo decepcionaré». «Estoy seguro de que no lo harás», respondió Eduardo, extendiéndole la mano para sellar el acuerdo. Para celebrar el éxito del programa Cliente del Día y el nuevo ambiente del supermercado, Eduardo y Carlos organizaron un evento comunitario en el estacionamiento de Mercado Central. Invitaron a clientes habituales, empleados y sus familias, ofreciendo comida, música y actividades para niños. Durante el evento, Eduardo subió al escenario improvisado para dar un discurso. «Hoy no estamos aquí solo para celebrar el éxito de un programa, sino para reconocer el poder de las pequeñas acciones. Quiero agradecer a Carlos y a todo el equipo por demostrarme que un negocio puede ser mucho más que números. Puede ser un lugar donde la comunidad se sienta valorada». El público aplaudió, y Carlos, quien estaba entre la multitud, sintió un orgullo inmenso. Después del discurso, doña Rosario se acercó a Carlos con lágrimas en los ojos. «Lo lograste, hijo. Cambiaste este lugar para mejor». «No lo hice solo, doña Rosario. Fue un esfuerzo de todos», respondió Carlos, abrazándola con gratitud. Meses después del evento comunitario, Mercado Central era irreconocible. Lo que antes era un supermercado común se había transformado en un lugar donde las personas no solo compraban, sino que se sentían parte de algo más grande. Los clientes hablaban del ambiente positivo, mientras que los empleados trabajaban con un entusiasmo renovado. Carlos, quien ahora ocupaba el puesto de subgerente, continuaba promoviendo cambios que mejoraban la experiencia para todos. Su enfoque no solo estaba en el trato al cliente, sino también en fortalecer el equipo interno. Implementó programas de capacitación que no solo enseñaban habilidades técnicas, sino también cómo interactuar con empatía y respeto. «Cuando tratamos a las personas con dignidad, no solo mejoramos sus días, sino también los nuestros», decía Carlos en cada sesión de entrenamiento. Los empleados no solo aprendieron nuevas herramientas, sino que comenzaron a apoyarse mutuamente, creando un ambiente de trabajo armonioso. Incluso Javier, el reponedor nocturno, comentó cómo las nuevas dinámicas habían cambiado su perspectiva. Antes solo venía aquí por el cheque.
Ahora siento que este lugar realmente importa, dijo durante una reunión de equipo. Mientras tanto, Eduardo, quien había adoptado una actitud más abierta, también comenzó a contribuir de manera activa. Aunque al principio había tenido dudas, ahora era común verlo hablando con los empleados y buscando formas de mejorar las operaciones sin perder el toque humano que Carlos había establecido. Un día, Eduardo sorprendió a todos al anunciar una nueva política. Un porcentaje de las ganancias mensuales del supermercado se destinaría a programas comunitarios. Esto incluyó donaciones a comedores sociales y apoyo para adultos mayores como Doña Rosario. Si este lugar es un reflejo de la comunidad, entonces debemos devolver algo a ella, dijo Eduardo durante una reunión, ganándose el respeto de su equipo. Doña Rosario continuaba siendo una figura importante en la historia del supermercado. Aunque era una cliente habitual, también se había convertido en un símbolo de lo que podía lograrse cuando las personas se preocupaban unas por otras. Un día, Carlos organizó un pequeño homenaje para ella en el supermercado. En el evento, al que asistieron empleados y clientes, Carlos subió al escenario con Rosario a su lado. Quiero dedicar este momento a alguien que me enseñó que las acciones más simples pueden tener el impacto más profundo. Doña Rosario nos recordó a todos que la humanidad y la bondad siempre deben estar en el centro de todo lo que hacemos. Rosario, emocionada, tomó el micrófono. No soy más que una mujer sencilla, pero quiero agradecerles a todos por convertir este lugar en algo especial. Si todos ponemos un poco de nosotros mismos, podemos cambiar el mundo, aunque sea un poquito a la vez. El público aplaudió con entusiasmo, y muchos se acercaron después para felicitarla. Rosario, siempre humilde, solo sonreía y agradecía. Con el tiempo, el éxito de Mercado Central llamó la atención de otros negocios locales, que comenzaron a adoptar prácticas similares. Carlos recibió invitaciones para hablar en eventos empresariales, donde compartía la historia del supermercado y cómo las pequeñas acciones habían llevado a grandes cambios. No se trata solo de números. Se trata de construir un lugar donde las personas se sientan vistas, escuchadas y valoradas. Cuando hacemos eso, el éxito viene por sí solo, decía en sus discursos, inspirando a otros líderes. Incluso Eduardo comenzó a ser reconocido por su transformación. Lo que antes era una visión rígida y centrada en las ganancias, se había convertido en un enfoque equilibrado que combinaba eficiencia con empatía. Un día, mientras Carlos y Eduardo revisaban las estadísticas mensuales en la oficina, Eduardo hizo una confesión. Carlos, debo admitir algo. Cuando llegaste con todas estas ideas, pensé que iban a fracasar. Pero me enseñaste algo que nunca aprendí en la universidad ni en los años que llevo en este negocio. Carlos levantó la mirada, curioso. ¿Y qué fue eso, señor Torres? Que un negocio no es solo un lugar para ganar dinero. Es un lugar donde podemos marcar la diferencia, y eso es mucho más valioso. Carlos sonrió, agradecido por las palabras de su jefe. Me alegra haber tenido la oportunidad de demostrarlo, señor Torres. En el primer aniversario del programa Cliente del Día, Mercado Central organizó un gran evento para la comunidad. Hubo música, comida y actividades para toda la familia. Durante el evento, Carlos y Eduardo presentaron una placa que se colocaría en la entrada del supermercado. La placa decía, dedicado a todas las personas que nos enseñaron que la bondad y la empatía son los pilares del verdadero éxito. Doña Rosario fue la invitada de honor y cortó la cinta inaugural de la placa. Mientras lo hacía, la multitud aplaudía, y muchos se acercaron para tomar fotos y agradecerle por ser la inspiración detrás de todo. Carlos observó la escena con orgullo. Sabía que aún había mucho por hacer, pero también sabía que estaban en el camino correcto. Esto es solo el comienzo, le dijo a Eduardo mientras ambos miraban la celebración. Sí, y es un buen comienzo, respondió Eduardo, asintiendo con una sonrisa.